Veo la película Encuentros en la tercera fase, pienso en él, pues fue quien discretamente asesoró al director. El Dr. Hynek decía que el fenómeno es demasiado serio como para dejarlo en manos de los ufólogos, que deberían encargarse de él investigadores profesionales. En cierto sentido, yo respondía a sus exigencias, pues soy oficial de los servicios de información franceses y un día quise comprender por qué los platillos volantes del cine siempre aterrizaban en Nuevo México o en Washington. Esta curiosidad terminó por conducirme a la Biblioteca del Congreso de Washington, donde está resumida toda la historia en un informe oficial. Dicho informe se redactó en 1976 a petición del Congreso y se titula simplemente El enigma de los ovnis. Richard Hall, una leyenda de la ufología mundial, me hizo descubrir este expediente en el que se habla con frecuencia de Allen Hynek y de cuyos archivos se ocupa Richard. Para empezar, descubrí que los ufólogos científicos no son iluminados que creen en la existencia de los ovnis. Nada más lejos de la realidad. Se dividen en 4 tendencias, cada una de las cuales tuvo su líder histórico. El astrónomo Allen Hynek es el más interesante de todos, pues tras haber trabajado 20 años al servicio de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, en una misión cuyo objetivo era negar la existencia de los ovnis, en un determinado momento sintió dudas y decidió unirse al campamento del comandante Kayhoe. El ingeniero aeronáutico Donald Kayhoe estaba convencido de que los ovnis eran una realidad y dedicó gran parte de su vida a denunciar la conspiración urdida por las fuerzas aéreas estadounidenses. La posición del astrónomo Carl Sagan era paradójica, admitía la existencia de civilizaciones extraterrestres, pero rechazaba la idea de que pudieran visitarnos a bordo de sus ovnis. En cuanto al astrónomo Donald Menzel, pasó toda su vida intentando demostrar que los ovnis no eran más que ilusiones, fantasías o patrañas. Allen Hynek se llevó su secreto a la tumba y hoy yo conozco ese secreto. Pero para comprenderlo hay que observar la historia de los ovnis a través de los ojos del buen Dr. Hynek. Objetos volantes no identificados. Primera parte. Lo más sencillo será que les cuente esta historia como un día lo hice con Alex, un amigo que estaba preparando un libro sobre el desafío que la idea de la existencia de vida extraterrestre plantea al pensamiento religioso. Teníamos que reunirnos para intercambiar información y empecé por contarle mi peregrinación a Nuevo México, la patria de los platillos volantes, lugar donde los nombres más legendarios se concentran formando un triángulo mágico. Alamogordo, la ciudad que vivía gracias a White Sands, el centro espacial donde se fabricaban los primeros cohetes estadounidenses. Corona, el punto exacto donde se estrelló el famoso ovni de Roswell. Socorro, legendario enclave de un encuentro muy similar a los de la tercera fase, y en el centro de este triángulo, como por casualidad, Trinity Site, donde los hombres hicieron explotar la primera bomba atómica. En internet encontré la página web de Wendy Connors, una historiadora de la ufología, así que concerté una cita con ella, pues es la especialista en el periodo en que nació el fenómeno de los ovnis y de los hombrecillos grises tal y como hoy forman parte de la cultura de nuestro planeta. Para Wendy todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, en el cielo, sobre Holloman y Los Álamos, 2 bases militares de Nuevo México, donde se realizaban, en el más absoluto secreto, los trabajos de construcción de la bomba atómica. El físico Enrico Fermi trabajaba con la bomba. En aquella época, un verdadero científico ya admitía la probabilidad estadística de que existieran otras civilizaciones en el universo. Extraños objetos sobrevolaban con regularidad las bases de Holloman y Los Álamos, lo que llevó a Enrico Fermi a exclamar misteriosamente: ¿pero dónde están? Con esta frase quería decir, ya que existen, ¿en qué punto de la galaxia se esconden? Acababa de nacer la famosa paradoja de Fermi. Cuando finalizó la guerra, los pilotos que regresaban del frente dijeron haber visto también esos objetos extraños. Eran bolas luminosas que les perseguían durante los combates y a las que denominaban Foo Fighters. Las fuerzas aéreas sospechaban que se trataba de un arma secreta de la Luftwaffe e interrogaron a los científicos alemanes que habían llevado a los Estados Unidos durante el programa Paperclip. Pero los alemanes admitieron no haber sido capaces jamás de fabricar los platillos volantes que imaginaron.
Los servicios de información de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se encontraban en Wright Field, en Ohio, bajo las órdenes del coronel McCoy. Pero McCoy no sabía cómo abordar el problema. Era el invierno de 1946. El Pentágono envió un mensaje a Wright Field junto con un informe en el que se describía lo que había visto un oficial de alto rango. No sabíamos más. Varios días después, el coronel Kligerman, el general Howard McCoy, director de los servicios de información T2, y el coronel Miles Gold hicieron lo que se les ordenó y empezaron a investigar aquel extraño disco. Pero corrió la voz y la gente empezó a murmurar, incluso en los servicios de información T2, sobre el famoso Proyecto Platillo. El Proyecto Platillo avanzaba lentamente, pero de repente el caso Kenneth Arnold adquirió proporciones nacionales y llegó hasta el último rincón del planeta. Todo el mundo empezó a ponerse nervioso. Gracias a Wendy descubrí que el nombre de platillo volante lo inventó la prensa en 1947 tras el testimonio ofrecido por un piloto civil de lo que presenció durante un vuelo de regreso desde el estado de Washington. Kenneth Arnold dijo que había visto 9 discos plateados pasar a gran velocidad. A la prensa le gustó esa divertida imagen e hizo que diera la vuelta al mundo. Uno de los ingenieros de Wright Field se llamaba Alfred Loudon. Era un hombre con gran visión de futuro, un genio del diseño aeronáutico que posteriormente formaría parte del equipo del proyecto SIGN. De hecho, fue él quien puso en marcha en un principio ese proyecto tras el caso Kenneth Arnold. El proyecto SIGN es sin duda la investigación más seria que se ha llevado a cabo jamás sobre el fenómeno de los ovnis y, más tarde, las fuerzas aéreas serían duramente criticadas por su actitud a este respecto. Sin embargo, olvidamos que el ejército solo hace lo que le ordena. No determina su propia línea de actuación. Su comportamiento sigue los dictados del poder político del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno tenía miedo. Carecía de las respuestas que el pueblo exigía. Y cuando no tienes respuestas, ¿qué haces? Creas un espectáculo. Y precisamente eso fue la siguiente investigación oficial sobre los ovnis. Un espectáculo titulado Proyecto Grudge. En el fondo, para los militares, la verdadera investigación sobre los objetos volantes no identificados había terminado. Una de las personas que tomó parte en el proyecto SIGN en el momento en que empezó a desarrollarse fue el coronel Arthur Hemstreet. El coronel Hemstreet dijo que cuando corrió la voz de que en Roswell había caído un objeto del cielo, enviaron de inmediato allí a Alfred Loudon y le ordenaron no decirle a nadie, ni siquiera al comandante general de los servicios de información T2, lo que había sucedido. Como le expliqué a Alex, no tardaría mucho en descubrir por qué no se informó al coronel McCoy, director del programa SIGN y oficial del Departamento de Información de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de la operación secreta que se estaba poniendo en práctica. Una operación en la que Allen Hynek iba a participar muy a su pesar tras el cambio de actitud de las Fuerzas Aéreas del que hablaba Wendy, que fue bautizado con el nombre de Proyecto Grudge, es decir, Proyecto Rencor, y que se inició inmediatamente después de la primera muerte oficial del fenómeno de los ovnis. A principios de 1948, al capitán Mantell se le ordenó interceptar un ovni que había sido visto sobre Fort Knox en Kentucky, pero poco después su avión se estrellaba contra el suelo por razones desconocidas. Oficialmente siguió la esfera luminosa del planeta Venus y sobrepasó los límites de altitud establecidos para su nave. En realidad, las fuerzas aéreas estaban muy preocupadas y empezaban a sospechar que la Unión Soviética disponía de un arma secreta. El Pentágono anuló la misión del coronel McCoy debido a sus declaraciones en las que afirmaba que los ovnis no eran objetos de origen terrestre. Los archivos del programa SIGN fueron quemados y sustituidos por los del Grudge, cuyo objetivo era ridiculizar las miles de apariciones de ovnis de las que eran testigos todos los años los americanos.
Para lograrlo, el Pentágono contrató a Allen Hynek, quien debió explicarlo todo por medio de fenómenos simples y naturales. Y así fue como durante 4 años el Dr. Hynek recorrió Estados Unidos haciendo honor a su papel de debunker, desacreditor, persona que en el lenguaje de los ufólogos es quien se encarga de ocultar la verdad. Pero en 1952 tuvo lugar una oleada de ovnis sobre Washington que puso en alerta durante 3 días a las fuerzas aéreas y que constituyó una excelente fuente de inspiración para muchos cineastas. El Ejército del Aire hablaba de un fenómeno natural que confundía a los radares y afirmaba que los ovnis no existían. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Más tarde, las fuerzas aéreas crearon el Blue Book, un programa cuyo objetivo era educar al pueblo estadounidense para enseñarle a no ver ovnis en todas partes. En realidad, en el Blue Book solo trabajaban un oficial superior y 2 secretarias, quienes grababan los testimonios que aportaban los ciudadanos, y Allen Hynek, a quien correspondía ridiculizar los más absurdos. Pasaron unos 12 años, pero los ovnis seguían ahí. Los medios ridículos del Blue Book llevaron a la opinión pública a sospechar que el gobierno escondía otro estudio en otro nivel. Históricamente era cierto que los ovnis pertenecían a la categoría de alto secreto de Estado, un grado aún más confidencial que el que protegía la fabricación de la bomba atómica. Incluso el propio Allen Hynek comenzó a tener dudas y sugirió la creación de una comisión de investigación científica que analizara la función exacta del proyecto Blue Book. Para gran desesperación de las fuerzas aéreas, la comisión, que contaba con la destacada participación de Carl Sagan, sugirió que sería mejor analizar en serio los archivos del Blue Book en lugar de ridiculizarlos. El problema fue que las universidades estadounidenses se negaron a analizar un tema en su opinión tan absurdo. Serían necesarios 2 años y $500.000 para que las fuerzas aéreas llegaran a un acuerdo con la Universidad de Colorado. Pero antes de que diera comienzo el estudio, el director del mismo, Edward Condon, se vio salpicado por un escándalo. Una filtración permitió a los ufólogos hacer pública una nota confidencial de su ayudante cuyo objetivo era tranquilizar a la comunidad científica. Esta nota precisaba que la comisión Condon fingiría creer en los platillos volantes para demostrar más fácilmente que era imposible encontrar uno solo. En 1969, a petición de las fuerzas aéreas, Edward Condon concluyó su investigación alegando la imposibilidad de encontrar una conclusión, como reza su inmortal fórmula. De los 10.000 casos archivados por Blue Book, a 600 nadie consiguió encontrarles una explicación. Había nacido la leyenda de los expedientes X. Allen Hynek quedó al margen del escándalo de la comisión Condon. Las fuerzas aéreas le habían apartado de ella, pues ya no confiaban en su debunker, desacreditor, quien por su parte comenzaba a estar harto del papel que le obligaban a interpretar. Entonces, Allen Hynek fundó CUFOS, su propia asociación, con la que definió las 3 tipologías del fenómeno. Los encuentros en la primera fase, es decir, la observación de las esferas luminosas. Los encuentros en la segunda fase, es decir, la observación aún más próxima de una nave desconocida. Y la famosa encuentros en la tercera fase. En los últimos tiempos de su colaboración con las fuerzas aéreas, Allen Hynek tuvo que superar una última prueba en compañía del secretario del Ejército del Aire. El Congreso, que quería comprender lo que sucedía con los ovnis y sobre todo con el dinero público, les convocó. Good luck, doctor. Well, I don't need it. Thank you. Pero el Dr. Hynek sabía que no podía hablar en presencia de su superior. En 1964, Allen Hynek había interrogado a Lonnie Zamora, sheriff de Socorro, quien, aunque a su pesar, interpretó un papel en un famoso encuentro en la tercera fase. Wendy y yo también intentamos llegar hasta Lonnie por medio de uno de sus amigos, Jacob Zingerle. Esto es un pedazo del Jumbo, del gigantesco cilindro en cuyo interior detonaron la bomba atómica en Trinity Site. Nuevo México siempre ha sido un lugar en el que los hombres contemplaban las estrellas. Aquí vivimos la primera explosión de una bomba atómica. Y aquí trajimos a los científicos alemanes del programa Paperclip. También el doctor Werner von Braun desarrolló el programa espacial en este lugar. Todo empezó aquí. Por eso, la gente de Nuevo México se toma muy en serio los viajes espaciales y la posibilidad de que haya vida en el espacio exterior. Es muy posible que verdaderamente sea cierto y la haya. ¿Cuándo se enteró de que el platillo volante se había estrellado en Roswell? 2 años después.
Creo que era un platillo volante, pero pusieron en marcha una especie de operación de encubrimiento. El gobierno se las arregló para que nadie supiera nada. Creo que los viajes espaciales entre los planetas son una realidad. En el universo tiene que haber otros planetas como la Tierra, de eso no me cabe la menor duda. De hecho, es posible que mucha de la gente que vive en la Tierra no proceda de ella, sino de otro planeta. Quizás les dejaran aquí, como se abandona en cualquier parte a un gato o a un perro cuando ya no se les quiere. Creo que así es como llegaron a la Tierra. Allen Hynek decía que los testimonios conocidos no son más que la punta del iceberg, pues la mayoría de la gente guarda silencio por miedo a hacer el ridículo o a tener que llevar a sus espaldas la pesada carga que es la fama. Y aquel mismo día pude comprobar que sus palabras eran ciertas. No saldrá. Sé que está aquí. Su coche está aquí. Jamás se encontró una explicación aceptable para el caso de Lonnie, ni siquiera pudo decirse que había sido un engaño. Por ello, Socorro se convirtió en un lugar legendario para el cine estadounidense. En 1964, Lonnie Zamora se encontraba persiguiendo a un vehículo que circulaba a excesiva velocidad durante una de sus rondas de vigilancia rutinarias, cuando de repente un resplandor procedente del desierto atrajo su atención. Como buen policía que era, abandonó la persecución para ir a averiguar lo que pasaba. En Internet encontré un documento elaborado por ufólogos estadounidenses. Una imagen que representaba lo que vio el sheriff. Al acercarse, Lonnie distinguió a dos diminutos seres vestidos con monos blancos que rápidamente se introdujeron en su nave y despegaron en medio de un silencio absoluto. Lonnie hizo constar lo sucedido en un informe oficial. Por supuesto, la prensa no tardó en hacerse con aquel documento y de inmediato lo envió a todos los rincones del mundo. Lawrence Romero conoce bien la leyenda, pues comenzó en esta profesión junto a Lonnie. Cuando apareció aquel ovni aquí en Socorro, yo no era más que un joven policía de 20 años de edad que acababa de entrar en el cuerpo. Conocía a Lonnie Zamora muy bien. Ahora, cuando vuelvo la vista atrás y pienso en lo que tuvo que soportar y en los problemas y las humillaciones que le ocasionó todo este asunto, creo que se arrepiente de haberse puesto en esta situación. Okay, we're going to be by the airport off the side road here, off the old 185. Conozco a Lonnie y sé que es absolutamente fiable. Pero en mi opinión, todo esto solo sirvió para destruir su carrera. Creo que fue muy duro para él y sinceramente tiene todas mis simpatías. Además, estoy seguro de que tarde o temprano se le hará justicia. Lo extraordinario es que en el sur de Francia, en Provenza, sucedió exactamente lo mismo en la misma época. En esta ocasión el testigo era un cultivador de lavanda llamado Maurice Mas. Maurice estaba trabajando en sus tierras cuando vio que un objeto extraño se posaba sobre los sembrados de lavanda. Al acercarse, identificó un vehículo muy común en aquel momento y posteriormente se lo describió a los gendarmes. Con su testimonio, estos elaboraron un retrato robot oficial de un ovni que se parecía extrañamente al de Socorro. La única diferencia era que en este caso los dos extraterrestres habían paralizado a Maurice para poder huir sin problemas. Jamás sabremos si en realidad lo que le paralizó fue el terror que sintió al ver un helicóptero procedente de una base militar muy cercana que ya existía por aquella época. Sin embargo, el de Valensole no se convirtió en el otro caso legendario de encuentros en la tercera fase sin motivos. En la historia de Maurice Mas hay otro punto sumamente intrigante que solo puede llegar a comprenderse yendo al lugar donde se desarrollaron los acontecimientos. No intentamos encontrar a Maurice, pues sabíamos que, como Lonnie, no quería hablar. Prefería olvidar esta historia y la mala fama que le reportó, dos cosas que dieron al traste con la vida tranquila y pacífica en la capital mundial de la lavanda. Pero aún nos quedaba el ayudante del alcalde, Maurice Chaspoul. Este caso tuvo una repercusión excepcional. Causó un gran revuelo, como se suele decir.
Es cierto que desde entonces son muchas las personas que acuden sistemáticamente a este lugar y preguntan sobre lo ocurrido. Han pasado muchos años y sin embargo la gente sigue preguntando cosas como ¿cómo podemos ver el punto donde aterrizó? ¿Es cierto que la hierba no volvió a crecer en ese lugar? Bueno, es cierto que allí no brotó nada durante un cierto tiempo, pero después claro que volvió a crecer la hierba. A nuestro pueblo sigue llegando gente de todo el mundo. Cuando el platillo aterrizó, cuando ese ovni, ese objeto volante no identificado aterrizó aquí, se desató la locura. Fue demasiado incluso para Maurice Mas. De hecho, se marchó. Pasados un par de días no volvimos a verle. Fue algo excepcional. Le añade encanto a nuestro pueblo y eso que ya es maravilloso de por sí. No obstante, nosotros jamás hemos hecho una publicidad especial de todo el asunto del platillo volante, aunque sí que hablamos de ello de cuando en cuando. Junto con Maurice, somos de las pocas personas de Valensole que vieron las huellas que quedaron en el terreno aquella misma tarde. Por supuesto, todos nos hicimos una pregunta muy simple: ¿qué ha podido aterrizar aquí? Aquellas marcas solo sirvieron para llamar nuestra atención. Eran una pista, la punta del iceberg, pero aún se puede ir más lejos. Quizás un día los científicos nos expliquen lo que eran aquellas marcas que vimos en el suelo. Max de Mol, alcalde de Valensole, también me habló de lo que le sucedió en 1989 a su hermano Maurice. Sin saberlo, el tercer Maurice de este cuento provenzal me confirmó un punto de la leyenda del ovni de Roswell, a donde regresaremos enseguida. No sé si fue el viento u otra cosa. Hacia el norte no iba muy lejos, pero hacia el sur se extendía al menos a lo largo de unos 40 metros. Desde entonces mucha gente ha venido a ver este lugar, personas que creen ciegamente en los ovnis. Ellas sí creyeron que era un ovni, pero yo no sé si era un avión de despegue vertical o simplemente un relámpago. En 1989 es probable que se tratara de un relámpago atraído por las antenas de radar situadas en las proximidades. Pero lo interesante es que los radares emiten campos muy potentes de microondas que, según algunos ufólogos, pueden perturbar el vuelo de los ovnis, pues, en opinión de estos mismos ufólogos, los platillos volantes utilizan las microondas como energía motriz. Esto explicaría también el aterrizaje del ovni de Valensole en 1965. Quizás las microondas le restaran potencia y se viera obligado a descender sobre los campos de Maurice Mas. Y precisamente aquí entraría el ovni de Roswell, pues los ufólogos consideran que la célebre colisión de Nuevo México se debió a una perturbación ocasionada por radares militares. Estábamos ante un gran misterio que, sin embargo, no parecía quitarle el sueño a nuestro amigo Janot. Bueno, es bastante confuso. No está nada claro. Y no se ha avanzado nada en ello desde hace años. No se puede decir que sea verdad ni que no lo sea. Vino algo, pero ¿qué? Le llamaban a la gendarmería de Valensole a todas horas y de todos los sitios, incluso desde América. Como se suele decir, aquel lugar era un hervidero. Es un verdadero misterio. No veo de qué forma podrían explicarlo. No se me ocurre una salida. Como dijeron, el caso estaba cerrado y no había más que hablar. Podríamos ir a tomar una copa después. Alex escuchaba mi historia, que ya había llegado a los años 70, es decir, al momento en el que Allen Hynek empezó a trabajar en el guión de la película Encuentros en la tercera fase. Aunque confió en la imaginación de los guionistas estadounidenses, siempre me he preguntado de dónde pudo salir la imagen de los hombrecillos grises. Su historia comienza en 1977, año en que Jess Marcel se liberó de un secreto que le carcomía desde hacía 30 años, es decir, desde que era un oficial de los servicios de información tecnológica en Roswell, la base de donde salió la bomba de Hiroshima. Jess Marcel relató entonces una historia olvidada, pero que había dado la vuelta al mundo en 1947. Un primer comunicado oficial de las Fuerzas Aéreas anunció que Jess Marcel desempeñó tareas de vigilancia en un lugar donde se había estrellado un platillo volante. Después, un segundo comunicado procedente del general Ramey desmintió la información. Al final, el general Ramey organizó una conferencia de prensa en la que Jess Marcel identificó los restos de un globo sonda, por lo que se concluyó que erróneamente había tomado ese objeto por un platillo volante.
En 1977, los medios de comunicación estadounidenses volvieron a retomar el caso Roswell. Estoy completamente seguro de que no era de este planeta porque, como oficial de los servicios de información, yo estaba bastante familiarizado con casi todos los materiales que se usaban en las naves y en los viajes aéreos, y entre ellos no había nada parecido a aquello. Así comenzó el mito que inspiraría películas y series televisivas estadounidenses que tan familiares nos resultan hoy. Conozco bien la aeronáutica y de una cosa estoy seguro. No se trataba ni de un globo sonda, ni de un avión, ni de un misil. De ningún modo. Sabíamos que era una operación de camuflaje. ¿A quién se le ocurrió? No tengo la menor idea. La prensa interrogó a los habitantes de Roswell, entre los que se encontraba Glenn Dennis. Así descubrieron que el ejército había depositado en secreto los restos del platillo volante en un hangar junto con 4 pequeños féretros. Glenn ofreció entonces el testimonio de la que en aquella época era su novia, una enfermera de la base militar de Roswell. Dijo no recordar si se trataba de Adeline, de Joyce o Claudia, pero sí se acordaba de los dibujos que ella hizo para él tras participar en la autopsia de un extraño cadáver. Glenn reprodujo estos dibujos para la prensa, que asoció sus imágenes con los 4 pequeños féretros. Acababa de nacer la leyenda de los cadáveres extraterrestres de Roswell. Leyenda quizás, ya que la prensa descubrió que el secreto de Roswell había sido trasladado a Wright Field, donde el general Twining era entonces el jefe del Departamento de Información de las Fuerzas Aéreas. Este hombre despertó el interés de los medios de comunicación, por lo que estos desenterraron su declaración pública en 1947. Los platillos volantes no son pruebas militares, los testigos vieron algo, pero no sabemos de qué se trata. Como Twining no hablaba de ningún globo sonda, y gracias a la ley sobre la libertad de prensa, se rescató de los archivos una nota secreta que el general escribió en 1947 al Pentágono y en la que afirmaba que el fenómeno era real, que no se trataba de una alucinación ni de algo ficticio. Lejos de la agitación mediática que crecía alrededor de Roswell, Allen Hynek se dedicaba a preparar su colaboración para la película de Steven Spielberg. De modo que se dirigió a la ONU para intentar movilizar a la opinión mundial con respecto a los ovnis. Fue la época en que los divertidos hombrecillos verdes de nuestros abuelos se convirtieron en nuestros serios hombrecillos verdes. A partir de entonces, las explicaciones de las fuerzas aéreas se volvieron cada vez más confusas. En un informe tan grueso como una guía telefónica y curiosamente desproporcionado para un simple globo sonda, la nave que se estrelló en Roswell se convertía en un globo espía, y los alienígenas en muñecos, en simples maniquíes. El problema, me dijeron, es que eso no sirvió para mantener las aguas en su cauce. Y realmente quería creer en Wayne Madsen, un antiguo miembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, cuando tranquilamente desmantelaba estas versiones del caso Roswell. Antes de que nosotros mismos fuéramos a Roswell, Wendy sugirió que nos reuniéramos con Wayne, quien había sido aviador y después ingeniero aeronáutico de las Fuerzas Aéreas. Cuando era piloto de bombarderos en Laos, Wayne en persona persiguió a un ovni. Después probó misiles y aviones secretos en la base de Holloman, aquí en Nuevo México. Decididamente, Holloman tenía un lugar muy importante en esta historia, y yo debía descubrir lo que todavía no se había averiguado. Si me preguntara usted si las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, no necesariamente las fuerzas aéreas, pero sí el gobierno estadounidense, oculta información a propósito de los ovnis, mi respuesta sería sí. He descubierto que la nave que se supone que se estrelló en Roswell no tenía la forma de un platillo volante, sino más bien la de un boomerang. Circularon multitud de rumores. Dijeron que era un globo espía mogul, un globo sonda, e incluso investigaron la posibilidad de que fuera un cohete V2 que hubiera llegado hasta allí con un par de monos en la nariz. Después dijeron, de acuerdo, los extraterrestres que supuestamente se vieron en Roswell no eran más que muñecos, maniquíes antropomorfos. Por desgracia cometieron un pequeño error porque en Holloman no se utilizaron muñecos antropomorfos hasta el 1 de mayo de 1953 y el caso Roswell data de 1947. Así que ese dato marca una pequeña diferencia. ¿Que si yo creo personalmente en los ovnis? Sí. Creo que donde hay humo hay fuego. Aunque nosotros seguimos diciendo que la velocidad de la luz aún es el factor limitador, otros científicos han descubierto una onda de gravedad que viaja a 310 veces la velocidad de la luz.
Y si se mueve a esa velocidad, entonces las inmensas distancias que nos separan de otro sistema solar no son tan grandes como pensábamos. En mi opinión, hay algo detrás de todo esto. Ahora bien, ¿hay naves de otros planetas? ¿De otras dimensiones? ¿Naves fletadas por un grupo secreto de pilotos de las fuerzas aéreas? Ignoro la respuesta, pero me gustaría saber cuál es. Por fin llegamos al Ecuador de la leyenda. Y como todos los turistas que vienen aquí a comprar un recuerdo, deambulamos por la ciudad antes de acudir al museo. Admito que me preguntaba si realmente vería un pedazo de platillo volante. Desde ese punto de vista, el museo me decepcionó un poco, pero la entrevista con su fundador fue sorprendente. En 1947, Walter Hott era portavoz de la base de Roswell y Wendy deseaba arrancarle su secreto desde hacía ya mucho tiempo. ¿Había visto o no los cadáveres de los extraterrestres? Usted fue el hombre que anunció al mundo que las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos tenían en sus manos un platillo volante. El coronel Blanchard, que era el comandante de la base en aquella época, me mandó llamar a su despacho y me dijo: dispongo de cierta información que quiero que usted conozca y me gustaría que elaborara un comunicado de prensa al respecto. Lo único de lo que estaba seguro era de que teníamos un platillo volante. Y por fin lo hicimos llegar a un grado jerárquico superior. Como ciudadano estadounidense que es, ¿qué opina del encubrimiento del caso Roswell? Creo que se ideó una operación para encubrir los hechos de forma que se creyera que el platillo era en realidad un globo mogul u otro tipo de globo. Pero personalmente estoy convencido de que era algo que venía del espacio. Y después fuimos a visitar la base de Roswell, que hoy en día es un aeropuerto civil. Para mí era una buena noticia, pues quería sobrevolar Corona, el lugar donde el platillo volante se estrelló no muy lejos de un rancho. Pero antes teníamos una cita con Dennis Balthaser, amigo de Wendy e historiador del caso Roswell. Los tres nos encontramos en el famoso Hangar 84, un santuario de misterio donde se almacenaron una vez los restos que examinó Jess Marcel y los féretros que describió Glenn Dennis. Esto no es algo que se pueda tomar a broma, no tiene gracia porque las vidas de muchas personas corrieron peligro. Yo mismo tuve una experiencia muy significativa en 1997. Un hombre de Oklahoma tenía un pedazo de metal de los restos de la nave, así que me las arreglé para quedar con él. Investigando descubrí que se trataba de un policía militar que estuvo destinado aquí en 1947. Sin embargo, cuando llegué a Oklahoma no pude verle, me interceptaron. En su lugar salieron a mi encuentro dos tipos que dijeron ser agentes de investigaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Aquello cambió mi vida. Por eso digo que el caso Roswell es serio. En 1947, en Roswell, pasó algo que incluso hoy intentan ocultarnos. Hubo demasiados testigos del incidente. De hecho, varios cientos fueron interrogados a este respecto. Y otros muchos recibieron amenazas de muerte. Y seguro que no era por un globo sonda o por un muñeco de pruebas. Cuando alguien amenaza tu vida, el asunto adquiere un cariz muy serio. En los Estados Unidos tenemos la ley sobre la libertad de información, que permite a los individuos cuestionar la actitud de ciertas agencias gubernamentales, pero también tiene sus defectos. Cuando les hacemos preguntas, utilizan la táctica de demorarse en sus respuestas, de mentir o simplemente de ignorarnos. Tenemos que disponer de pruebas válidas, de soportes, de documentos. No podemos confiar ciegamente en los informes de testigos. Quizás los testigos sean una de las claves más importantes para comprender el caso Roswell. Pero necesitamos documentación. Yo quiero creer. No soy tan egoísta como para pensar que soy único en todo el universo. Espero que no.
¿Es cierto que hace 50 años se estrelló un platillo volante aquí en el desierto de Nuevo México? ¿Quién sabe? Alex reaccionó con la misma incredulidad que yo. Todos mis amigos norteamericanos hablaban de una conspiración de su gobierno, y es cierto que Estados Unidos es un país federal en el que los pioneros transmitieron a sus descendientes la tradición de desconfiar del poder central. Pero pronto yo mismo descubriría que no era solo la América profunda la que denunciaba la conspiración. En 1990 el Congreso volvió a interesarse por la forma en que las fuerzas aéreas abordaban el problema de los ovnis. Respaldado por el público, el senador Steven Schiff creó una comisión de investigación para el caso Roswell en el seno del GAO, organismo que controla el uso de los fondos públicos. Pero las fuerzas aéreas dijeron que los archivos habían desaparecido. Get the complete runaround by the Defense Department to be referred to an agency that's supposed to have the documents and they don't have the documents is something I've just never experienced before. Antes de que el senador terminara su investigación, las fuerzas aéreas publicaron un nuevo informe con la mención caso cerrado. Fue una provocación directa. I think the Department of Defense is acting like there's a cover-up, even if in fact there is no cover-up. Y después, en 1995, tuvo lugar el escándalo de la autopsia de Roswell. Fue un escándalo porque se dijo que aquella película era una falsificación, pero nadie consiguió demostrarlo. Simplemente se creyó lo que decían unos honrados ciudadanos que milagrosamente encontraron otra cinta en la que se mostraba la fabricación del muñeco. La única verdad de este caso fue su doble impacto. Hizo que el público se acostumbrara a la idea de sucesos extraterrestres y ridiculizó la investigación del senador Schiff. En el contraespionaje a esto se le llama información-desinformación. Steven Schiff murió 3 años después, a la edad de 51 años, sin haber conseguido llegar al fondo del secreto de Roswell. Pero otro senador quiso saber si los extraterrestres de Roswell estuvieron almacenados en Wright Field en 1947. Cuando era presidente de la Comisión de Información, Barry Goldwater interrogó al general Ramey, hombre que organizó la escena del globo sonda. I've never heard him get mad, but he got madder than hell at me, cussed me out, said don't ever ask me that question again. Varios astronautas denunciaron la existencia de una conspiración. Uno de ellos dijo que el secreto está escondido en el desierto de Nevada, en la misteriosa Base 51. Edgar Mitchell representaba una corriente ufológica que considera que la tecnología extraterrestre llegó a la Tierra tras la captura de un ovni o después de una negociación con los alienígenas, pero que son los humanos quienes la utilizan en estos momentos. Alien technology has been utilized by people on Earth, and that perhaps many of the sightings that people around the world are making now are not due to alien technology, to aliens, but to humans using an alien technology. There is reason to believe that some technology has been utilized by perhaps government and military people. On the other hand, our current government and military is totally naive about this. In other words, it's been separated away from government. And that's very alarming. A Gordon Cooper no le dejaron a un lado. El famoso Gordon del programa Mercury tuvo que enfrentarse personalmente al problema de los ovnis. A través de un amigo suyo que estuvo destinado en Roswell en 1947, Gordon sabía que tras todo este asunto se escondía algo real, así que trató de que Naciones Unidas interviniera y aún sigue intentándolo. Gordon recogió el testigo de la llama de la verdad que Allen Hynek portó durante toda su vida. En 1986, el Dr. Hynek murió llevándose su secreto a la tumba. Un secreto que no llegué a comprender hasta que no visité a la que fue la mejor amiga y la más fiel colaboradora de Allen Hynek. Como también era amiga de Wendy, fue esta última quien me llevó a Colorado para conocer a Jenny Seidman y a su esposo Gordon. Fue un reencuentro muy emocionante. Por eso no me di cuenta inmediatamente de la importancia de una información que Jenny deslizó en medio de sus recuerdos mientras charlaba con Wendy. Si bien es cierto que para comprender el secreto de Allen Hynek todavía tenía que recorrer un largo camino. But you see, Wendy, by the time
Cuando el proyecto Blue Book tocó a su fin, después de 20 o 21 años, creo que Allen Hynek había llegado a odiar a las fuerzas aéreas y a su vez las fuerzas aéreas habían terminado odiando a Allen Hynek. Al final este hombre reconoció que los ovnis eran un verdadero misterio científico y deseaba resolverlo simplemente por el placer de hacerlo. Las fuerzas aéreas, en cambio, querían que aportara respuestas simples a los casos de ovnis que le presentaban, es decir, los que a ellos les convenían. Pero creo que murió satisfecho, sabiendo que el mundo recordaría siempre el trabajo que llevó a cabo con las fuerzas aéreas, pero también a él, Allen Hynek, por haber sido el inventor de la expresión encuentros en la tercera fase. Le hacía feliz sentir que había empujado a la gente a reflexionar sobre ello. Y creo que en el momento de su muerte estaba contento porque sabía que se le recordaría, aunque al mismo tiempo consideraba que podría haber hecho mucho más. Parece que existe una conspiración urdida entre las fuerzas aéreas y el gobierno para mantener desinformada a la opinión pública. ¿Por qué esta conspiración? Porque el gobierno, como padre del pueblo que es, considera que su hijo no es lo bastante maduro como para conocer la verdad. Existe otra posibilidad. Quizás este asunto desconcierte tanto al gobierno como al resto de la gente, pero no quiere que la opinión pública sepa todo lo que ignoran quienes les dirigen. Te diré que un mes antes de morir, Allen Hynek me mandó llamar a su casa de Scone Lake para despedirse de mí. Ambos sabíamos que era un adiós. Entonces me dijo, ¿crees que esto que vemos es todo lo que hay? En realidad me estaba preguntando si creía que había un más allá, una vida después de la muerte. Yo le respondí, no lo sé. Nos dimos la mano durante unos instantes. Esa fue la última vez que vi a Allen Hynek. Y así fue como sin Wendy, pero gracias a sus amistades, de repente me encontré en Washington para conversar con Richard Hall. Jenny y Richard tienen un punto en común. Richard fue el mejor amigo y el más fiel colaborador del comandante Keyhoe, la otra figura mítica de la ufología, junto con el Dr. Hynek. De hecho, los designios del destino jamás son fruto de la casualidad, ya que Donald Keyhoe y Allen Hynek se hicieron amigos tras haber sido adversarios en su búsqueda de la verdad. Hoy en día, el propio Richard se ha convertido en una leyenda viva porque es el heredero de dos hombres. Cuando me reuní con él, me dijo: con el fin de que no se perdieran 20 años de sangre, sudor y lágrimas, fundé el FUFOR, donde se encuentran recopilados todos los archivos del NICAUB de Keyhoe y del GUFOS de Hynek. Un día, terminaremos conociendo la verdad. Intento recordar qué año era. Creo que debía ser 1958 o 1959 aproximadamente. Para entonces, el coronel McCoy ya se había retirado de las fuerzas aéreas. Si son humanoides, podríamos encontrar muchos otros así.
pues el abanico de estaturas, formas y colores que existe en este planeta abarca casi todo el espectro. Es decir, que casi impone el hecho de que existen, por decirlo de alguna manera, agentes del pueblo del espacio y de que llevan viviendo más de un siglo entre nosotros. Yo trabajaba para Donald K. Howe y formábamos un equipo porque él sabía cómo funcionaban el gobierno y el ejército. Era diplomado por la Academia Naval de los Estados Unidos y también licenciado en ingeniería. Además tenía una experiencia increíble como piloto y aviador. Creo que el mayor K. Howe al final llegó a la conclusión de que era la CIA la que se encontraba detrás de todo el secretismo que rodeaba a los ovnis. Supongo que a fin de cuentas la razón por la que ellos, el gobierno y los medios de comunicación no podían abordar este tema es que era demasiado complejo, demasiado difícil de comprender. Las implicaciones eran tan extensas que resultaba mucho más sencillo decir, bueno, no puede ser cierto. Creo que antes o después llegaremos a conocer la verdad sobre el caso Roswell, aunque también me gustaría señalar que realmente no importa. Pero supongamos que nos hayamos equivocado y que se trataba de una prueba secreta realizada por hombres. Esa hipótesis sigue sin explicar las apariciones de ovnis que se han presenciado a lo largo de estos últimos 50 años. Por nuestros cielos vuelan aparatos que dejan todo tipo de rastros físicos y que tienen la misma forma en todo el planeta. ¿Qué son? Quizás esa gente no venga del espacio. Yo prefiero decir que vienen de otro lugar, porque así sigo abierto a lo que sea, desde universos paralelos hasta viajeros en el tiempo, aunque filosóficamente me cuesta creer en los viajes en el tiempo. Podrían ser seres humanos del futuro o algo así, no sé. Y realmente no me apetece especular sobre ese tipo de cosas. Pero creo que se han producido encuentros cara a cara, encuentros en los que hombres y seres llegados de otros lugares, que no proceden de sociedades convencionales o conocidas en el planeta, se han mirado a los ojos. Así es como me gusta verlo. Simplemente no lo sabemos. Es una de esas preguntas que por el momento carece de respuesta. Hay que hacer acopio de mucha paciencia y sentido del humor, porque con los ovnis no se amasan grandes fortunas, al menos yo no lo he conseguido. Sin embargo, conservo la esperanza, sobre todo gracias a mi último estudio, que por cierto es enorme. Son unas 800 páginas de información entre texto, ilustraciones y fotografías. Me gustaría decirles a los jóvenes que vienen aquí, y también a las personas de mediana edad, que estudien la historia seria de los ovnis, porque si creen que ahí fuera no hay pruebas, se llevarán una gran sorpresa. La cantidad de pruebas es enorme. El mismo Hynek decía que había una avalancha de pruebas. Esa era una de sus expresiones. Es cierto que hay muchas pruebas, pero la gente ignora su existencia y nosotros estamos trabajando muy duro para remediar esa falta de información.